tardes a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de Job 34. Lo dejamos en el capítulo 15, o sea, en el versículo 15, y hoy vamos a continuar desde el 16 al 37. Pero antes vamos a hacer una introducción para que nos pongamos todos en situación y podamos entender todo el contexto de la predicación. Entonces vamos a recordar cómo Eliú comenzó en el capítulo 33 su primer discurso, aunque su introducción la hizo en el 32, su discurso primero comenzó en el 33. Lo hizo bajo la dirección del Espíritu Santo, en el que hizo muy buenas aportaciones, destacando diferentes formas en las que Dios se comunica con el hombre. Añadió una buena pincelada sobre el sufrimiento, que no siempre la causa directa es el pecado. Y finalmente introdujo también el mensaje de la gracia a través de un mediador, prefigurando la salvación mediante la obra redentora de Cristo en sombras. Esto más o menos es un pequeño resumen del 33. Luego vimos en el capítulo 34, que es la primera parte que vimos la última vez, vimos a Eliú que esperaba una reacción de Job, pero Job permanecía en silencio. Entonces, como no hablaba, se encendió de nuevo la ira de Eliú y comenzó a acusarle de defender su propia inocencia y de poner en duda la justicia de Dios. Lo que alegaba Eliú es que Dios no había tratado injustamente a Job al quitarle su derecho. Eso era lo que decía Job, que le había tratado mal. Entonces, por esto mismo se enfureció Eliú y comparó a Job con los malvados que buscan justificarse todas sus iniquidades. Le puso en el mismo grupo, haciéndole igual a ellos. Luego mostró, a través de diversos argumentos, Eliú, que Dios nunca actúa con injusticia ni pervierte el derecho. Todo esto es lo que va a tratar de decir en el capítulo 34 a través de diversos argumentos. Continuó confirmando que cada persona será recompensada según sus obras y concluyó destacando el poder soberano de Dios sobre toda la creación y su gran misericordia al sostener la vida de todos los hombres. Y esto era la gracia común que mantiene a todos los hombres. Esto es lo que estuvimos viendo en la primera parte del capítulo 34. Y lo que vamos a empezar a ver hoy es lo siguiente. Eliú va a seguir continuando dando argumentos, va a hacer un despliegue de la soberanía de Dios a través de sus atributos y nos va a enseñar que Dios no juzga, Dios juzga sin hacer acepción de personas. Y para hacerlo, para juzgar, Dios no necesita ninguna información minuciosa, no necesita investigación de hechos, sino que Él es soberano y conoce absolutamente todo lo que pasa en el hombre sin necesidad de ninguna prueba, sin necesidad de que nadie dé testimonio de lo que hay en el hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Hasta aquí, Eliú hizo lo mejor que un hombre puede hacer sin tener toda la información del papel de Satanás que estaba jugando en todo esto. No obstante, Eliú mostró un gran conocimiento. Sin embargo, Dios no oculta los errores de sus siervos. Es cierto que Job habló palabras sin sabiduría. Dios mismo le recriminará más tarde en el capítulo 40. Pero Eliú terminó exactamente igual que sus amigos, condenando a Job, afirmando que aún no había sido probado lo suficiente y que necesitaba más pruebas. Y necesitaban más pruebas porque ya había acusado a Dios de injusticia y no veía en Job ninguna muestra de arrepentimiento. Ahora, las preguntas son las siguientes. ¿Era realmente necesario imponer más pruebas? ¿Quién es Eliú para sugerir a Dios que Job necesitaba más pruebas? ¿O quién somos nosotros a veces, no? ¿No es Dios lo suficientemente sabio como para saber lo que su hijo necesita? ¿No sería más apropiado mostrar compasión? Qué rápido se le olvidó a Eliú
que era del mismo barro de Job, como dijo en el capítulo 33. Y no es difícil que esto también nos pase a nosotros. Se nos olvida a veces la condición de la que venimos, ¿no? Enseguida se nos olvida lo que somos. Más bien lo que deberíamos de ser es canales de bendición para llevar al afligido a los pies de Cristo. A veces no es mostrar cuánto sé de la palabra de Dios. A veces es extender la mano. A veces es mostrar el amor y la gracia del Evangelio de Cristo. Tengamos cuidado todos de no caer en el mismo error que Eliú, creyendo que conocemos mejor a Dios, y en lugar de mostrar compasión y misericordia y paciencia, corramos el riesgo de convertirnos en jueces muy severos, olvidando la gracia con la que hemos sido tratados, lo cual esto no quiere decir que debamos tolerar el pecado o justificarlo. Evidentemente no, sino que debemos de actuar con la misma gracia que hemos recibido. Por tanto, si alguno se imagina hoy que sabe algo, aún todavía no sabe nada de cómo debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, entonces éste es conocido por Dios. Dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículos del 2 al 3. Así que estamos viendo que el conocimiento en sí mismo es insuficiente si no está acompañado por el amor de Dios. El verdadero conocimiento no solo se basa en la información, sino en cómo se aplica la evidencia de que Dios me conoce. Y esta es la evidencia, que tenemos comunión con Él. Entonces, pregúntate, o preguntémonos todos, ¿cuánto sabemos de teología en cómo tratas a tus hermanos? Pregúntate cuánto sabes de la teología del amor, porque eso es la evidencia de la relación que tenemos con Cristo. Muy bien, la pregunta es, ¿puede Dios ser injusto? Imposible, porque dejaría de ser Dios. Esto es lo que vamos a ver hoy. Job, capítulo 34, de los versículos del 16 al 37, y hoy vamos a ver la segunda parte. El esquema que vamos a ver es el siguiente. Primera parte, Dios es justo, versículos del 16 al 20. La segunda parte que vamos a ver es que Dios conoce absolutamente todo, los versículos del 21 al 30. Y finalmente vamos a ver un duro reproche de Eliú. Esto es lo que veremos como conclusión final en los capítulos del 31, de los versículos del 31 al 37. El tema es el siguiente. El objetivo es que todos juntos podamos contemplar, podamos admirar la perfecta justicia de Dios que ha sido revelada en su ley, y a la vez todos nos podamos maravillar de la misericordia manifestada en Jesucristo, quien cumplió la ley en nuestro lugar, ofreciendo salvación a todos los perdidos, pero también hoy animándonos a nosotros, fortaleciéndonos a todos aquellos que hemos rendido nuestra vida a Él. Muy bien, no voy a leer todos los versículos porque son muchos, sino que en cada división vamos a leer los que son de cada división. Primera parte, Dios es justo, versículos del 16 al 20, y aquí lo que estamos viendo es que Eliú se dirige a Job. Comienza así. Si pues hay en ti entendimiento, Job, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Bien, aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. Job, porque esto viene de atrás, Job había cometido
el error de decir en el versículo 5 de este capítulo que vimos anteriormente lo que dijo Eliú, que había dicho Job: Dios me ha robado mi derecho, como diciendo, Dios no es justo. Lo que estaba expresando es que le había tratado injustamente y le había quitado lo que él creía que merecía. ¿Te suena esto? Seguro que te suena. ¿Cuántas veces has oído a tu hijo, a tus hijos, decir, papá, no es justo, o mamá, no es justo? ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros? Cada vez que nos quejamos, cada vez que murmuramos, le estamos diciendo a Dios que no nos está tratando bien, que no nos está dando realmente lo que nosotros merecemos. Pero le estamos diciendo algo mucho más fuerte. Le estamos diciendo que nos debe algo. Y le estamos diciendo que no es justo. Esto es lo que decimos. Muchas veces no lo decimos así, pero este es el mensaje que realmente estamos diciendo. ¿Qué es lo que hace Eliú? Que para enfrentar estas deudas, Eliú utiliza un método práctico que nos va a venir muy bien, que se trata de hacer preguntas retóricas. Preguntas retóricas que nos dirijan a la Escritura. Se trata de ayudar en este momento a Job a despertar su mente para que razone con claridad que Dios es justo y sus juicios son imparciales. Y le pregunta, a ver Job, despierta, ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Condenarás tú a aquel que es tan justo? La respuesta es que es evidente. No es lógico condenar a alguien que es intrínsecamente justo. Es evidente. La razón es clara. Porque si en el mundo se muestra respeto y honor a los gobernantes, entonces razona Eliú y dice, ¿cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, ni respeta al rico más que al pobre, porque todos son obra de sus manos? Y es que a veces nos sentimos todos, yo creo que, impotentes cuando vemos a un hermano que está enfrentando grandes dificultades a causa de la prueba. Ver cómo su fe se ha debilitado por las circunstancias, porque esto es lo que nos suele pasar. Cuando entramos en pruebas, nuestra fe se debilita con tantas preguntas, ¿no?, a Dios. Y en esos momentos nosotros nos preguntamos, en esa impotencia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decirle que él no sepa ya? ¿Qué podemos decirle? Pues lo mejor que podemos hacer es recordarle lo que él ya sabe. Esto nos enseña que las preguntas retóricas pueden ser una herramienta eficaz para despertar el entendimiento, activar la mente de nuevo y provocar que la persona vuelva a reflexionar, venga en sí. Ahora bien, claro, es esencial que antes cultivemos el hábito de estudiar, de meditar, de memorizar la palabra de Dios y de tener una relación con el Señor, ¿no? Porque si no, ¿qué nos va a recordar? Para que cuando venga el día malo, porque viene el día malo, muchos hemos pasado muchos días malos, pero van a seguir viniendo, para que cuando venga el día malo podamos recordar lo que ya sabíamos. Es como cuando Jesús dijo, mirad que os digo, ¿no?, para que os acordéis que ya os lo dije, ¿no?, las cosas que os iban a suceder, y para que cuando suceda recordéis que yo ya os lo había dicho, ¿no? Eso nos fortalecerá, eso nos dará vida, porque solo la palabra de Dios nos puede dar vida, solamente la palabra de Dios nos da vida. Jesús utilizó las preguntas retóricas para traer la verdad al corazón. Recuerda en los momentos de escasez lo que Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Esta es la pregunta retórica. Claro, claro. En momentos de sufrimiento, recuerda también lo que ya sabes. Recuerda lo que sabes. Esto te va a dar vida, esto te va a activar tu mente, te va a traer paz a tu corazón. Recuerda lo que ya sabes. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Así que cuando estás pasando por pruebas, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Recuerda eso. Activa tu mente. Las pruebas más grandes son a menudo predecidas por bendiciones muy grandes. Es un patrón que se da constantemente. Las pruebas más grandes son a menudo precedidas por bendiciones más grandes. Y al revés, las bendiciones más profundas provienen de pruebas muy severas. Tenemos el ejemplo de ambos casos. Tenemos el ejemplo de Job. Bendición, me refiero, su vida fructífera, como vivía con el Señor, la prueba, y luego viene otra vez de nuevo, la bendición y la restauración. Así vamos a estar toda la vida hasta que estemos con Cristo. Pero lo que sí sabemos es que Dios nunca dejará que ninguno pase por una prueba sin un propósito. Así que, finalmente, lo que nos está enseñando Eliú es cómo despertar la mente a través de hacernos las preguntas retóricas según la Escritura. Podemos recordar que Dios es justo y que no pervierte el derecho. Sin embargo, Eliú se equivocó al aplicar esta idea a la situación de Job. Estaba bien despertarle, porque sí es cierto que Dios me ha robado mi derecho, pero Job lo había dicho. Pero Job era un hombre que había vivido conforme al corazón de Dios y sin causa fue completamente arruinado. Esto no lo sabían. Despojado de todos sus hijos, sufriendo intensamente. Eliú no supo interpretar las palabras agonizantes de un corazón como el de Job. Debemos verlas como una lucha incansable del creyente por comprender el propósito del sufrimiento en el plan de Dios, algo que no supieron discernir. Así que cuando veamos a un hermano que agoniza y que a veces dice cosas que son incongruentes, en realidad muchas veces, no siempre, pero muchas veces, está luchando en esa situación. Si las preguntas retóricas no logran despertar la mente de Job, entonces Eliú lo va a llevar a la siguiente escena, le va a llevar a una nueva perspectiva y lo va a hacer a través de lo que vamos a ver ahora, a través de los atributos de Dios. Le va a hacer un viaje para revelar la grandeza incomparable del Señor, el Dios que tenemos, y mostrar que es imposible que Dios sea injusto, que Dios es lo más maravilloso y lo más grande que podemos llegar a conocer, excede a nuestro conocimiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora en los siguientes versículos, que es la parte 2, se titula Dios conoce todo, y los versículos son del 21 al 30. Dios conoce todo, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Esta segunda parte nos va a llevar más tiempo, porque es el centro de toda la predicación. Así que esta segunda parte vamos a ver 3 partes más dentro de este segundo punto. Vamos a ver su omnisciencia, la omnisciencia de Dios, este atributo. Vamos a ver la omnipresencia de Dios y vamos a ver su justicia,
También implícito vamos a ver su poder, su soberanía, sus juicios, etcétera, etcétera. Pero principalmente estos son los 3 puntos en los que nos vamos a centrar. Así que el primer punto que vamos a ver dentro de la segunda parte es la omnisciencia de Dios. Principalmente es el versículo 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Así que Eliú, con este argumento, lo que va a intentar es probar a Job y también a nosotros que la justicia de Dios es infalible. Dios no necesita investigar, examinar las acciones de los hombres como un abogado, porque gracias a su omnisciencia conoce todas las cosas. Conoce las cosas pasadas, las cosas presentes y las futuras. Y esto es importante, lo repetimos mucho. Su conocimiento es absoluto e ilimitado, abarcando todas las posibilidades y todas las circunstancias. Lo que destaca Eliú aquí en el versículo 21 es lo que acabamos de decir, su omnisciencia. Sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Sus ojos lo que simbolizan aquí es su omnipresencia y omnisciencia. Al decir que están sobre nuestros caminos, lo que nos está indicando es un presente continuo, o sea, es una vigilancia constante. Dios nunca se duerme, Él no se distrae con otros eventos importantes. Mientras supervisa el universo, cuida de su creación al mismo tiempo, y al mismo tiempo no cae un pelo al suelo sin que Él se entere. Es increíble. Él está presente en todos los conflictos que ahora pasan en el mundo, poniendo y quitando gobiernos, y a la vez está escuchando tu oración. Porque muchas veces decimos, ¿estará Dios ocupado? Es que hay tantas cosas en el mundo, esto es insignificante para Dios. No es insignificante. El pelo que se cae de tu cabeza no es insignificante. Está viendo tu necesidad y a la vez está corrigiendo y disciplinando a otros. Todo esto lo hace el Señor y lo hace a la vez. Tal es su conocimiento, como declara el salmista, que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 11:4. Esto es como tener 2 cámaras. Imaginaros 2 cámaras. Una cámara externa, sus ojos, observando todo lo que hacemos, y otra cámara interna, sus párpados, examinando minuciosamente lo que pasa en tu corazón, en tus pensamientos, tus emociones, tus motivaciones. Esto hace que el argumento de Eliú cobre todavía más fuerza y sea todavía más comprensible para nosotros. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona esta analogía de la que acabo de hablar, de las 2 cámaras. Es para que te asombres y para que todos nos asombremos, igual que Natanael, cuando se estaba acercando a Jesús, y Jesús le dijo, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Aquí estamos viendo la cámara interna del corazón. No hay engaño. Verdadero israelita. No lo había visto nunca Natanael a Jesús. Y Natanael, sorprendido, le dice a Jesús, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Aquí estamos viendo la cámara externa. ¿Os dais cuenta? Es como si tendríamos 2 cámaras vigilantes constantemente. Una en el corazón, sabe lo que estás pensando ahora mismo. Te está viendo constantemente. Sabe lo que vas a hacer después. Lo sabe absolutamente todo. Ahora regresemos. ¿Cómo cambiaría tu actitud, tu forma de hablar, tu manera de trabajar, tus relaciones con tu jefe, con tus compañeros, con tus clientes, si tu pastor o un hermano de la iglesia que tú consideres que te hace temblar, te visitara por sorpresa a tu trabajo? ¿Aumentaría tu cuidado y tu temor? ¿No sentirías vergüenza si te viesen con un carácter agrio y descuidado? Porque aquí es fácil dar la talla. Es fácil trabajar el idioma que todos conocemos. Es fácil, tenemos un lenguaje. Es muy fácil. Pero el mundo es una guerra continua. Tenemos que estar soportando, tenemos que estar teniendo paciencia.
tenemos que estar luchando con nuestra carne porque nos apetece decir cosas que en realidad no deberíamos decir. Ahora reflexiona. Imagínate al Señor observándote las 24 horas del día, conociendo tu pasado. Sé lo que eres, lo que piensas, lo que has hecho. Viendo todo lo que haces en tiempo real. Terminas el día, te vi, hiciste esto, lo otro, tal, pensaste mal de este, le escupiste a este en la cara, a este le insultaste, engañaste cuando vendiste aquello. No llegaste a engañarlo, pero lo pensaste. No le insultaste con tus palabras, pero le gritaste dentro de tu corazón, yo lo oí. Viendo todo lo que haces en tiempo real y sabiendo también el Señor lo que harás el resto de tus días. Yo creo que si esta verdad la tendríamos todos arraigada en el corazón, creo que nos cambiaría la vida totalmente. Si una eminencia entra aquí, todos, el rey de España entraría aquí, todos cambiaríamos. Si te dijeran que vendría el domingo a la iglesia, yo creo que no vendríamos ni en pantalones cortos, vendríamos todos bien preparados, ¿no? Porque viene el rey de España. Pero se nos olvida que el rey del universo está ahora aquí presente. No solo debemos de temer que Dios lo sabe todo sobre nosotros. También hay un punto para que nos animemos, sino también encontrar consuelo en esta verdad. Que aunque todo está expuesto a su mirada, recuerda también que Él cuida cada paso que damos. De la misma forma que tú cuidas los primeros pasos, los pasos que da tu hijo, cuando no sabe andar. Él nos está enseñando a andar durante toda nuestra vida. Esto significa que Dios te va a ayudar a andar. Usará todos los medios de gracia para que andes. Seremos probados, enseñados para andar en sus caminos. Y aquí lo estamos viendo a través de la predicación, a través de todos los medios de gracia, a través de la palabra que tienes en tu casa, a través de tus reuniones con el Señor en oración, etcétera, etcétera. Seremos disciplinados y corregidos para levantarnos cuando hemos dado el paso en falso. Pero Él nos levantará de nuevo. Eliú concluye, el versículo 21, que su conocimiento abarca todos los aspectos del universo y de nuestra vida. Si meditamos en esta verdad y reconocemos su presencia real en nuestra vida, deberíamos siempre estar buscando su dirección en cada paso que damos. Su constante vigilancia, yo creo que hoy nos tiene que animar a todos a vivir en dependencia, confiando en la gracia redentora de Jesucristo que transforma vidas. Vamos a ver la segunda parte. Hemos visto la omnisciencia de Dios. Vamos a ver esta segunda parte que está en el versículo 22. Y dice así. Eliú va a continuar ahora mostrando a Job que Dios no puede ser injusto ni errar en su juicio, ya que su omnipresencia le permite ver todo con claridad. Por eso no va a fallar nunca. ¿Por qué? Porque no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Por tanto, la omnipresencia de Dios sostiene que Él está presente en todos los lugares y en todas las partes del universo con todo su ser al mismo tiempo. Esto es increíble lo que vamos a hablar. Para darnos una pequeña idea de esta magnitud, la Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro y contiene aproximadamente entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Cruzar esta distancia a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, tomaría alrededor de 100.000 años. Además, se estima, según los últimos telescopios, que habrá como 2 billones, da igual, 2, 3, de galaxias, lo que subraya la inmensidad y la complejidad del universo. Por tanto, su omnipresencia supera toda imaginación, refleja su soberanía, poder y capacidad para estar activamente, fijaos bien, presente en cualquier punto del universo con todo su ser y a la vez. Mientras mantiene
su cuidado y vigilancia de toda la creación y todas las cosas cotidianas de la vida. Por tanto, Eliú tiene razón, nadie puede esconderse de su presencia. No hay lugar, no hay cueva, no hay roca, no hay sepulcro, ni tinieblas donde los hombres puedan ocultarse de su presencia. Nadie se puede esconder. Como dice Hebreos 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien todos de nosotros tenemos que dar cuenta. Esta es una muy buena oportunidad, después de haber escuchado la omnipresencia de Dios y la omnisciencia, es muy buena oportunidad para aquel que aún no ha entregado su vida a Cristo y ha visto realmente quién es este Dios. ¿Quién es este Dios? Pregúntate, ¿piensas que te puedes esconder de su presencia? Nosotros los cristianos, cuando hacemos cosas, ¿creemos que nos podemos esconder de su presencia? No hay donde esconderse, es inútil. Por eso ven a Cristo, pero no vengas por temor al castigo. No vengas por que vas a ir al infierno y no quieres ir. Ven a Él por lo que Él es y lo que hizo por ti en la cruz. Recibe el regalo más inmerecido que jamás podrías recibir. Ven a Él para que salgas de la esclavitud del pecado. Porque igual piensas que tienes libertad, pero eres esclavo del pecado. Y te conceda el don de la vida eterna y el perdón de tus pecados. Solo Él puede sacar al pecador de la cárcel. Por eso dice que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Solamente si el Hijo os libertare. Y como creyentes podemos confiar en que Dios siempre tiene el control de toda nuestra vida. Por eso esto nos alienta a saber que nunca, jamás estamos solos, nunca. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto fortalece nuestra fe, esto nos da seguridad, esto trae consuelo, trae esperanza a un mundo incierto. Así que después de demostrar que Dios lo ve todo, que Dios lo sabe todo y que está en todas partes al mismo tiempo, Eliú lo que nos va a mostrar ahora en el siguiente atributo, nos va a mostrar cómo Dios ejecuta su justicia. La justicia de Dios, versículos del 23 al 27. Bien, el versículo 23 lo que nos enseña, dice, no carga pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Como hemos visto, él sabe lo que cada persona necesita. No carga al hombre con sufrimientos o pruebas innecesarias. En el caso del creyente, el sufrimiento y las pruebas son expresiones de la multigracia de Dios. Están destinadas a fortalecer nuestra salud espiritual y a conformarnos más cada día a la imagen de Cristo, ya sea como disciplina por el pecado o como preparación para mayores bendiciones. Dios lo que nos asegura es que no permitirá que enfrentemos más de lo que podemos resistir. Además, también lo que nos asegura es que nos dará la salida de la prueba. Pero claro, ¿qué es esto? Esto no significa que las circunstancias siempre van a cambiar, porque hay veces que estás orando, estás pidiendo, sácame de aquí, quítame esto, quítame lo otro. Y dices, es que no me quita nada, es que no me quita el cáncer, es que no. No. La vía de escape es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para resistir y soportar. Es una capacidad para resistir y soportar. Y en lugar de eliminar el problema, lo que Dios nos está dando es gracia suficiente para enfrentarlo. Esto es lo que el mundo no puede hacer. Gracia suficiente para enfrentarlo, como a Pablo. Pablo rogó 3 veces para que le quitara la aflicción. Y el Señor le dijo, no te la voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder, lo vas a ver ahora, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Es decir, que cuando somos débiles, el poder de Cristo se hace más evidente en nosotros. Porque cuando estás bien, ¿cómo ejercitas el poder de Dios? Te crees fuerte tú solo. Te crees fuerte.
Sin embargo, en el caso de los hombres que hacen maldad, Eliú muestra en el versículo 24 cómo ejecuta su justicia. Dice que sin indagación. Esto lo que significa es lo que acabamos de decir, que conoce todos los hechos, sin investigación. Sin embargo, antes de ejecutar siempre Dios los juicios, siempre Dios muestra misericordia, siempre, advirtiendo a través de sus mensajeros para que se arrepientan, como lo está haciendo en el día de hoy y cada domingo y cada vez que se predica la palabra. Es una advertencia. Numerosos ejemplos hay en la Biblia, solamente basta 3. A Noé, 120 años de paciencia para que aquella población se convirtiera. Luego vimos al pueblo de Nínive, que también les dio su tiempo para que todos se convirtieran. A Israel, a través del profeta Jeremías, le dio 40 años de paciencia y mucho más. Y algunos dirían: Señor, ¿cómo puedes permitir que estas cosas estén sucediendo? Dios está obrando. Pero bien, cumplido el tiempo de la paciencia de Dios, si no se han arrepentido, Dios ejecutará sus juicios, como dice el versículo 24, para derribar a los poderosos. Él cambia líderes, gobiernos corruptos, los quita de su posición de autoridad, como dice, para hacer estar a otros en su lugar. Él los pone, los quita. Y a los que pone, los hará que estén firmes. Como dice Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios lo ve todo, lo sabe todo y lo hace todo. Y no solo eso, sino que lo que estamos viendo es que saca lo oculto de las tinieblas y lo trae a la luz, como se ve en los versículos 25 y 27. Hace que las acciones de los malvados salgan a la luz. Él los derribará y los hará caer. Como estamos viendo, Él castiga a los malos. ¿Por qué? Porque se apartaron de Él y no consideraron sus caminos. Porque se apartaron de Él y no consideraron sus caminos. Lo hace sobre una nación y lo hace sobre un hombre. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Solamente voy a poner uno. La Escritura está llena. Dios levantó a Nabucodonosor y al imperio babilónico como instrumentos de castigo contra Israel y otras naciones debido a su pecado y rebelión. Jeremías 25, del 8 al 9. ¿Por qué hace esto Dios? Otra vez. Por cuanto así se apartaron de Él y no consideraron ninguno de sus caminos. Esto es una gran advertencia para todos nosotros hoy. Recuerda que estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, pero que no sabemos cuánto dura. Por eso es tiempo de examinarse a sí mismo. Quizá haya algunos que vienen a la iglesia, pero no saben que sin darse cuenta se han alejado, se han apartado del Señor. Vienen para callar la conciencia, pero se fueron hace tiempo, porque no han considerado ninguno de sus caminos. Por eso se han apartado. ¿Por qué nos apartamos del Señor? Porque no hemos considerado ninguno de sus caminos. Más bien, se han creado un proyecto propio de vida. No es que ahora tengo cosas más importantes que hacer. Es que ahora, y aquí estamos todos, todos. No nos libramos ninguno. Y esto es por no considerar el proyecto de vida que Dios nos ofrece a todos a través de Jesucristo. Estamos de paso, somos peregrinos, pero nos estamos enrollando mucho en las cosas de esta vida. Nos ofrece a través de Jesucristo y del Evangelio de la gracia. No han considerado la buena palabra de Dios. Otros quizás han cauterizado su conciencia al acostumbrarse al pecado, volviéndose insensibles. Cauterizar la conciencia es un endurecimiento que afecta a la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que Dios dice y lo que yo digo o el mundo. Y su conciencia, lo que le está pasando es que en vez de alertarlos, que para eso es la conciencia, se vuelve insensible
e inactiva. Por eso dices, no, si estoy bien, me encuentro bien, estoy fatal. Bueno, vengo a callar la conciencia a la iglesia, pero en realidad mi corazón está en otro lado, porque yo quiero continuar haciendo la vida que tengo, porque está implícito el dinero, mi prosperidad, mi casa, está implícito un montón de cosas, pero no sabes que es Dios quien te lo da todo, sustenta todas las cosas, el mundo entero es de Él, todas las cosas son de Él, pero se nos olvida, nos centramos en nosotros mismos y nos olvidamos de que Él es el todo de nuestra vida. Y atención a los que sistemáticamente desprecian la gracia de Dios y rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador. No es que le rechaces porque no quiere escuchar, no, estás rechazándole como tu Señor y tu Salvador. Recuerda que un día Dios a estos destruirá. Primeramente los hiere, luego los destruye, como consecuencia del pecado de rebelión contra Dios. Este es el pecado por el que todos aquellos que rechazan la gracia serán condenados. Pecado de rebelión. Porque la voluntad de Dios es que se vuelvan a Él y se arrepientan. Así lo dice el Señor. No quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, y que viva. Esa es la voluntad del Señor. Lo dice en Ezequiel 33:11. Pero si no se arrepienten y persisten en su soberbia, todos perecerán. Lucas 13:3. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Y aquí hay un grupo que vemos al final de todos estos versículos, el caso de los pobres y el caso de los necesitados. Da gracia a los humildes, a los pobres y a los necesitados. Dios muestra su gracia y compasión. Escucha el clamor de los pobres y de los necesitados, los que claman a Él haciendo venir delante de Él el clamor del pobre. El Señor oirá, inclinará su oído al clamor de los necesitados. Estas palabras lo que a nosotros nos simbolizan es la humildad. ¿Qué es humildad? Pues es la dependencia total de Dios. La dependencia total de Dios, que yo no voy en mis fuerzas, que me considero nada y que sin Él nada puedo hacer. La soberbia es lo contrario. La soberbia es el que no necesita a Dios, el que se cree rico, el que estoy muy ocupado, ¿para qué necesito a Dios, no? Eres joven, fuerte y tienes salud, pero recuerda, un día se acaba. La humildad refleja nuestra insuficiencia y la necesidad completa de Él. Este pobre, dice el salmista, clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Da gracia a los humildes. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. Este pobre reconoce la incapacidad humana. ¿Reconoces tu incapacidad humana? ¿Reconoces que no puedes hacer nada ni sin el Señor? Reconoce la incapacidad humana para encontrar consuelo y propósito, porque no lo encontrará sin la intervención de Dios en su vida. Job es ese pobre que clama. Job es ese pobre que clama. Él se había quejado de que Dios ocultaba su rostro. Le quería ver, porque siente la necesidad continua y constante de la gracia de Dios. Por eso a veces dice cosas sin sabiduría, porque siente la necesidad de la gracia de Dios. Sin embargo, Eliú no capta el mensaje, que ese pobre y necesitado es Job, y que todos aquellos que no han visto su necesidad continua de Él son los que no desean que Cristo sea su Señor y su Salvador. La paz y la seguridad en nuestras vidas provienen de Dios. En momentos oscuros y difíciles parece que Dios no está. Aunque parezca que Dios está lejos, recuerda su promesa, recuerda su palabra. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando estés fatal, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cómo? Hazte tuya la promesa. Agárrate la palabra a tu mente, medita en ella, hazla la tuya. Tú dijiste, mi presencia irá contigo, irá conmigo. Y tú has prometido que me darás descanso. ¿Y qué le dijo a Josué? Recuerda lo que le dije a Moisés. Josué, recuerda lo que le dije a Moisés. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5.
Así es. Recuerda lo que voy diciendo. Esta es mi promesa. Eliú ha hecho una muy buena demostración de la perfecta justicia de Dios. Dios es justo. Dios lo sabe todo. Pero ahora se dirige a Job hacia una reflexión final y fatal. Duro reproche final. Tercera parte, versículos del 31 al 37. Le está hablando a Job. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé más. Arrepiéntete, Job. Y dile al Señor: Job, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Y ahora le pregunta a Job: ¿ha de ser esto según tu parecer? ¿Tú crees que Él te va a retribuir? Ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di sí, no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga. Ahora se dirige a la audiencia. Que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Y aquí viene, versículos 36-37. Deseo yo, que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, se ha unido a ellos, y contra Dios multiplica sus palabras. Bien, Eliú ha concluido su primera defensa de la justicia divina ofreciendo una exposición sólida de la justicia de Dios basada en su limitado discernimiento. A pesar de no conocer toda la verdad de los hechos, vamos a sacar algo a favor, hizo contribuciones muy valiosas. Sin embargo, erró en su reproche final, reveló un espíritu menos compasivo que al principio. Su ira y su indignación del principio terminó consumiendo toda su compasión sobre Job. Él quería que Job reaccionara ante la evidencia para que reconociera que ha sido disciplinado por Dios, para que se arrepienta y se comprometa a no pecar más, y que pida a Dios que le enseñe lo que él no ve. Pero Job calla porque no cree haber ofendido a Dios. Pero Eliú insiste en que Job debes entender que Dios no te va a retribuir según lo que tú piensas. Job, despierta, sino conforme a las acciones de cada uno. O sea, es decir, si te está dando lo que tienes es porque algo has hecho. De nuevo vemos que poco a poco Eliú está regresando al mismo principio de retribución que todos defendían. Pero luego cambia de escenario, como hemos visto en el versículo 34, que deja a Job y se dirige a la audiencia. Probablemente son los amigos o los sabios de esa época, o la gente que habría. Los hombres inteligentes, los que son inteligentes, dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Claro, tiene razón, algunas palabras las ha dicho sin sabiduría. Sin embargo, sus conclusiones finales revelan un desconocimiento de cómo Dios opera a través de las circunstancias. Entender la providencia divina en el trato con el mundo y con sus hijos es complejo, a veces confuso. Por eso concluyó drásticamente al afirmar: deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a la de los hombres inicuos. ¿Por qué dice esto Eliú? Porque a su pecado dice que añadió rebeldía, bate las palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Una acusación grave, gravísima. Eliú ha fracasado en su intento de dar una respuesta a las necesidades de Job. Es lo que dijimos al principio. Si alguno cree que sabe algo, aún no sabe como lo debe de saber. Pero si alguno ama a Dios, este es conocido por Dios. Conclusión final, y terminamos. La pregunta: ¿puede ser Dios injusto? Imposible, porque dejaría de ser Dios. Entonces, ¿por qué sufren los justos? La gran pregunta. Hay tanta multitud de respuestas que la voy a comprimir. El sufrimiento es una parte del plan de redención. Es una parte del proceso de la nueva creación que Dios está haciendo en ti y en mí, en la cual Dios está trabajando activamente en cada uno de nosotros para restaurar, para redimir. Mientras algunos, como Job, luchan con Dios por el trato que de él recibe,
porque no entiende lo que pasa. Otros luchan como Eliú, que casi se acercó, pero hizo una gran exposición sobre la justicia de Dios, pero finalmente se alejó. Otros también luchan con esto, los amigos, disputaron durante meses tratando de dar una respuesta, pero fallaron en el intento. La sociedad y el pueblo tampoco entendieron lo que le pasaba a Job, pero le condenaron. La mujer de Job le animó a maldecir a Dios, tampoco entendía, y le dijo que se suicidara. Muérete. Todos lucharon, pero ninguno supo dar una respuesta. Los mismos apóstoles preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre naciera ciego? Y nosotros hoy también seguimos luchando con el mismo tema. No estamos contentos con los gobiernos, cuando Él pone y quita. No estamos contentos con el mundo, no estamos contentos con el trabajo, no estamos contentos con la mayoría de las cosas que nos rodean. Por eso entender los planes de la providencia de Dios y cómo actúa nos vuelve locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vuelve locos constantemente. El verdadero entendimiento es aceptar con confianza lo que Dios nos envíe. Acéptalo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Porque es lo mejor para nosotros. Acéptalo. Por eso este Dios lejano se ha hecho cercano a nosotros. Ha manifestado su persona en la persona de Jesucristo. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Esto significa que Jesús ha cumplido completamente todos los requisitos de la ley y ha establecido la manera de alcanzar su justicia a través de la fe en Él. ¿A qué esperas? La justicia de Dios, lejos de ser una carga inalcanzable, es una promesa cumplida en Cristo, llena de gracia y de verdad. Por tanto, es urgente que hoy aceptes a Cristo hoy en tu corazón. Jesús hoy está pasando por aquí a través de su palabra. Te está mirando igual que vio a Zaqueo. Sabe lo que piensas. Quizás estás en ese árbol, subido arriba como Zaqueo. Pero el Señor le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende. ¿Por qué? Porque hoy, no mañana, hoy es necesario que posee yo en tu casa, hoy. Inmediatamente Zaqueo bajó y se arrepintió. Confesó sus pecados a Cristo y Él le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Perderás tu oportunidad por dejarlo para mañana? A todos los creyentes que en momentos débiles dudan de la justicia de Dios y sufren porque no saben lo que pasa, te digo, no importa por lo que estés pasando, no importa si es un cáncer, un accidente, la muerte de un ser querido o lo que fuere, porque Dios está obrando en ti de la manera que tú no sabes. Dios es justo, cada sufrimiento tiene un propósito y no está fuera del control de Dios, así que no desmayes. ¿Por qué? Porque esto solo es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por tanto, descansa en la providencia de Dios y recuerda las preguntas retóricas que te van a traer paz al corazón en momentos difíciles. ¿Puede ser Dios injusto por lo que me está pasando? ¿Puede ser Dios injusto? Imposible. ¿Por qué? Porque entonces dejaría de ser Dios. Amén.